Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Primer Plano. En este primer bloque queremos discutir el fallo, el muy controvertido fallo de la Suprema Corte de Justicia con respecto a dos constituciones, la de Baja California y la de San Luis, que han puesto en sus cartas fundamentales el derecho a la vida desde la concepción. No el derecho en realidad a la vida desde la concepción, sino una concepción de que el individuo desde el momento en que es concebido tiene ya personalidad jurídica y derecho a ser protegido por la ley. Esto surge, hago un poco de contexto, porque en 2007 en el Distrito Federal se aprobó la ley que permite que las mujeres interrumpamos el embarazo, si así lo decidimos, hasta las 12 semanas. Esto desató una serie de campañas en los estados para que esto que ellos consideran, algunos panistas y algunos priistas que consideran una plaga, no se propagara a las constituciones locales de otros estados, y lograron que en 18 estados se pusieran normas en las constituciones y leyes secundarias, sobre todo que criminalizaban a las mujeres que se atrevieran a interrumpir el embarazo. Bueno, finalmente, algunos estados se han inconformado con esta decisión de 18 estados que pusieron la concepción de la vida desde la concepción como persona jurídica, como sujeto jurídico, y criminalizaron el aborto o la interrupción del embarazo. Ante esta situación, la Comisión de Derechos Humanos en Baja California decide poner una acción de inconstitucionalidad, y para proteger esto que ellos llaman la barbaridad de que la mujer pueda interrumpir el embarazo, ponen en sus constituciones que la concepción, el individuo está desde el momento en que es concebido, y por tanto que el aborto es un asesinato y por lo tanto que se debe de dar pena de cárcel a las mujeres que lo lleven a cabo. Esto ocurrió, llegó a la Suprema Corte de Justicia, y cualquier acción de inconstitucionalidad tiene que ser votada para poder retirarse o para poder sancionarla 8 votos. Bueno, pues se pierde porque solamente 7 ministros votan en favor de que eso es inconstitucional, y quedan entonces firmes las reformas constitucionales en los estados. Que eso es lo que yo quisiera llamar la atención primero, antes del debate sobre el aborto, el asunto de que si nuestro sistema constitucional exige una mayoría calificada para echar atrás una reforma que pudiera entrar en contradicción, una reforma constitucional en los estados, que pudiera entrar en contradicción con la federal, quiere decir que están abriendo las probabilidades para que eso ocurra. Es decir, si necesitas una mayoría calificada de 8, de 11, para echarlo abajo, quiere decir que basta con 4, como ocurrió en esta ocasión, que no consideren que haya esa contradicción para que quede, aunque haya una contradicción, pero abre la probabilidad entonces de que haya contradicciones, porque de lo contrario con mayoría simple bastaría para echarlo para atrás, que yo imagino que de eso se trata. Es decir, así como pides una mayoría calificada para modificar la Constitución, para que no sea tan fácil modificarla, aquí tendría que ser mayoría simple para que en caso de que hubiera contradicción entre esa reforma constitucional estatal y la federal, no necesitaras mayoría calificada. Les puedo preguntar, porque la verdad es que no tengo ni idea, ¿de dónde sale el espíritu de tener mayoría calificada para esas cosas? La mayoría calificada se reserva para determinados temas y se utiliza casi como un candado, ¿no?, para evitar que ciertas cosas se hagan. En este caso me declaro absolutamente incompetente y además atónito de que se use un instrumento para tutelar eso cuando se deja abierta la posibilidad, y lo explicaron muy bien los ministros que votaron con la mayoría pero no calificada, valga la paradoja, es decir, los que eran mayoría pero salieron derrotados por la cláusula esta, diciendo que de todas maneras dejaron abierta la posibilidad de que se impugne por otros medios, es decir, que una mujer en Baja California o en San Luis Potosí puede impugnar por otros medios, y que eso lo dejaron abierto, lo cual te lleva a una confusión enorme. Un amparo, ¿no? Parece. Te puede, por cualquier otra vía que tú consideres, eso no lo cerraron, de tal manera que no es, digamos, no lo echaron atrás porque hace falta esa mayoría calificada, que me sigo preguntando de dónde viene o cuál es la utilidad, y quedan los dos abiertos. Faltó decir es que para darle firmeza constitucional se requiere 8 votos. Es decir, 8 votos para tirarla. Sí. Pero se requieren más votos de los que hubo de los 4 para darle firmeza, entonces quedó como en el limbo jurídico.
Ni se echa para atrás, ni se le da firmeza constitucional. Pero lo que no quedó en el limbo jurídico es que están cercenando el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. Más allá, digamos, de todo este intríngulis jurídico del que estamos hablando, el hecho claro es que en estos estados se va a criminalizar a las mujeres que recurran a la Pues interrupción. ni eso quedó claro, mi querida María. A ver, Ni eso explíqueme quedó usted claro, entonces. Porque ahora sale el PAN, que es el espíritu detrás de esta actitud, diciendo que va a buscar que no se criminalice a las mujeres, lo cual va a ser una delicia en la lógica y un infierno en la práctica. Si es crimen acabar con eso que existe cuando el espermatozoide y el óvulo se encuentran, es crimen, ya, es crimen. Eso ya está. Entonces, porque si una mujer aborta, es una criminal, pero dice el PAN, no, pero vamos a ver, vamos a intentar que no se criminalice. Bueno, entonces sí o no, esto queda como medio embarazada esta concepción. Bueno, tienen que salvar cara. De la ley, exactamente, tienen que salvar cara y entonces incurren en una contradicción absurda. Salvan cara a costa de la lógica. Ahora, la otra que es también muy buena es lo del señor obispo que nos dice que todo esto se debió a un telefonema, a una llamada desde las alturas, el Vaticano. Y luego el representante del Vaticano dice que no es cierto, que no hubo esa llamada. Pero un hombre de Dios, con conocimiento de las cosas, el obispo, dijo, y lo dijo conscientemente, quiso que lo supiéramos, quiso decirnos que el Vaticano nos ha salvado de la infamia que se pensaba perpetrar. Pero luego el enviado directo del Vaticano, con línea, yo creo sí, directa, dice, no, eso no ocurrió, nosotros no sabemos que hayan llamado. Así que hay otra contradicción. Pero ahí. Entonces pecó el obispo porque mintió. Pues sí, según el Vaticano, la mentira es un pecado según se vea. Es venial, pero según es se pecado. vea. Estaba defendiendo una causa superior. Noble. Una causa, fue un papelón, ¿no? Porque el mismo día que dijo, que no me pregunten a quién, pero vino la llamada desde Roma. Y entonces caminaron derechito los ministros de la Suprema Corte y ese mismo día desde el Vaticano dijeron, oye, el Papa ni se mete en esos temas. Yo creo que sí deja muchísimos puntos, digamos, sin colmar, muchísimas dudas. Esto de que tengamos constituciones que no están acordes con la Constitución Federal me parece una cosa profundamente inquietante. Yo no diría que es un intríngulis jurídico, es una cosa de primer orden. La posibilidad que si no hay una mayoría calificada en la Suprema Corte, puedas estar con ordenamientos inconstitucionales en un montón de entidades. Me parece, y perdón que insista en el punto, que habría que revisar eso de la mayoría calificada, que insisto, no me acuerdo de dónde salió ni por qué. Bueno, esa es una propuesta, pero más allá de que deberíamos de entrar a la discusión si se debe de modificar esa regla, lo que sí no ocurre en ningún país es que una constitución diga que la vida comienza en el momento de la concepción, entendida esta como que ya eres persona y tienes los mismos derechos que una persona nacida, y en otros estados no. Sabemos que hay derechos distintos en los estados. Por ejemplo, hay estados en Estados Unidos de Norteamérica que tienen la pena de muerte y hay otros que no la tienen. Entonces, hay diferencias en derechos fundamentales. Pero una cosa es que haya diferencias en derechos fundamentales y otra es que haya concepciones distintas en cada constitución sobre qué constituye o no la vida. Eso es lo que sí, lo habíamos se entiende, comentado, ¿no? ya aquí. Hay definiciones diferentes de individuo. Entonces, en un mismo país hay definiciones distintas de qué es un individuo y todo depende de que uno salte o no la frontera de un estado. Se es individuo aquí, pero no se es individuo allá. Esto está realmente como para muy surrealista. Un tratado de surrealismo. Sí, totalmente. Ahora, se puede decir, es un tema muy controvertido y se tienen que respetar las posiciones de otras personas, pero lo que creo que no se vale es que en un Estado laico, funcionarios y miembros de ese Estado, es decir, legisladores, jueces, ministros en este caso, utilicen una concepción religiosa particular para legislar o para fallar respecto a estos temas. Es decir, los ministros pueden tener sus concepciones religiosas muy respetables en relación con esto y pueden
pensar, es decir, si la Iglesia Católica dice que la persona humana empieza desde el cigoto, pues y yo como católico creo eso que dice la Iglesia, sí, pero no estás ahí representando a la Iglesia Católica ni a ninguna religión. Estás como funcionario o miembro de un Estado laico, para lo cual tus decisiones en términos de legislación, esto va también para los legisladores de los estados estos, no puedes tú utilizar para legislar tus concepciones religiosas privadas. Tienes que atenerte a lo que en un Estado laico tienes a la mano, que sería la ciencia. Y la ciencia dice que la persona, hasta ahorita lo que conocemos de ciencia es, la persona se distingue por su sistema neurocerebral, que no se genera en el primer día de la concepción. Es lo que más tarda en desarrollarse por ser el sistema más complejo. Pues en un Estado laico, sus funcionarios públicos, los que ocupan un cargo en tanto que es un Estado laico y no representantes de una iglesia, una religión, tienen que atenerse a lo que hay en términos de cultura secular. Yo creo que es un desastre, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Solo imaginar que en San Luis Potosí o en Baja California, un funcionario del sistema de salud le administre la píldora del día siguiente a una chica, automáticamente podría estar en el supuesto de digamos, un homicidio, ¿no? Lo cual me parece una barbaridad. Y desde el punto de vista práctico, yo creo que no habrá un joven que diga, yo quiero votar a los 17 años, pero que dijera, ateniéndome al tema de que la vida empieza ahí, yo al día que cumplo 17 años automáticamente soy ciudadano y quiero mi credencial de elector porque ya tengo 18 años. Es decir, sí te mete una serie de problemas prácticos que tienen que ver con convenciones que la ciencia médica no ha resuelto, ¿no? Aquí teníamos claro el tema del nacimiento. Pero Leonardo, yo aquí sí me permito diferir porque los ministros en esta ocasión sí lo hicieron en el caso del Distrito Federal, no estaban decidiendo cuándo empieza la vida. Incluso lo dijeron, eso se lo dejamos a los científicos. Aquí sí es, independientemente de si empieza a las 12 semanas o empieza en el momento de la concepción, si esa persona, ¿sí?, es un sujeto de las leyes. O sea, se le considera como una persona nacida para efectos jurídicos, no nacido, independientemente obvio, ¿no?, de cuándo sea la concepción. No? Yo creo que lo que estaban discutiendo aquí, y que es lo que empezamos a decir en este bloque, es si es inconstitucional, esto es, si va en contra de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Y por eso aquí ya te diría que ni siquiera de ideología es. Amparo, pero yo sí oí a varios de los ministros que votaron, de los 4 ministros, a decir, la vida y la persona humana, no la vida, la persona humana inicia en el momento de la concepción. Sí, yo también lo escuché. Esto es una percepción religiosa, porque la ciencia no dice eso. Pero bueno, si el mundo islámico tiene a los talibanes y la necesidad de las mujeres de cubrirse, pues nosotros también no podíamos quedarnos fuera de lo que es el siglo XXI en materia de mujeres y de sus derechos. Pero qué confusión, ¿no? Bueno, ahora en todo caso yo creo que esta lucha no ha terminado, creo que aquí no se acaba. Don Álvaro Laforce, la fuerza del destino, empieza diciendo, terrible cosa es nacer. Aquí lo tendrían que enmendar a decir, terrible cosa es que lo conciban a uno, ¿no? Es decir, porque ya el nacer no es nacer, sino otra cosa. Aquí nadie sabemos, yo no sé si usted sepa cuándo fue concebido, pero vaya, tenemos aquí un problema no solamente filosófico, sino médico, de salud pública, político y práctico, que dará mucho de qué hablar. Terminamos con este bloque y nos vamos a otro tema. Quédese con nosotros. Bueno, estamos en octubre y usted recuerde, hay algo en octubre que no se olvida. Y no se olvida que cumplimos 12 años en este programa. Es nuestra docena. Bueno, nos congratulamos los que estamos aquí, espero que también el público. Y ahora vamos a nuestro siguiente tema. El gobernador de Texas, el señor Perry, es también precandidato de los republicanos a la presidencia de su país, que se disputará y tendrá su desenlace en el 2012. Los republicanos tienen una gran cantidad de personajes en la arena y a cual más de disparatados, pero Perry es particularmente interesante. En una de sus salidas de Texas para promoverse, ante una pregunta dijo que él sí mandaría tropas de Estados Unidos a México, desde luego con el consentimiento del gobierno mexicano, no era una invasión a lo bruto, sino con el consentimiento del gobierno para
encontrar y matar a los capos de la droga. La razón es, dice, proteger la frontera norteamericana, no proteger a México. Esto es una mera mención, casi pasó desapercibido en Estados Unidos, pero no puede pasar desapercibido aquí, en México. Y ese es el tema que traemos a nuestra mesa en este momento. Yo creo que tendencialmente se va generando efectivamente un consenso en un sector de opinión muy radical en los Estados Unidos de que no pueden permanecer impávidos ante lo que ocurre en México. Cuando uno enciende los canales de televisión norteamericano en las mesas de debate e informativos, cada vez oyes más eso, decir, a ver, si vamos a dejar ya Afganistán y esos puntos en donde tuvimos un desgaste enorme, pues ahora ocupémonos, toda esa fuerza que tenemos disponible, ocupémosla para pacificar una frontera que nos genera todo tipo de sobresaltos. A mí me preocupa mucho porque sí se va, digamos, generando una especie de consenso en que esa es una posibilidad y dos, que es deseable. Por el lado mexicano, veo que tendencialmente sí se van configurando las condiciones para que esto ocurra. ¿Por qué? Porque años van y años vienen, ha habido incluso contribución del erario norteamericano a través de la iniciativa Mérida para reforzar las capacidades del Estado mexicano para enfrentar ese problema, y a la luz de los últimos datos y por supuesto las últimas noticias, no parece que esto se esté logrando. Tampoco podemos acreditar, y va a ser un problemón para el próximo presidente, que se haya subido en términos de integridad, es decir, que la falta, digamos, la integridad, la no corrupción de las fuerzas de seguridad en México va subiendo, de tal manera que los norteamericanos llegan a la conclusión, y a eso es lo que apuntaba Perry, pues vamos a tener que hacer lo mismo que en Colombia. Como no podían solos, les ponemos militares norteamericanos de tal manera que se sepan vigilados y eso pueda avanzar. A mí sí me preocupa mucho porque hace años se discutía lo de la iniciativa Mérida y se decía, no llegaremos a ese punto en el cual ellos pongan dinero para mejorar las capacidades de México, y si seguimos por esta ruta de desgaste, no sé si en los próximos años veamos que eso se convierta en una realidad. No quiere decir que yo lo desee, es simplemente un análisis tendencial. Yo creo que no hay todavía, y por fortuna, y creo que no lo habrá, aun cuando sabemos que los republicanos y el ala conservadora de los republicanos han ido ganando terreno en México. He visto en estos debates que relatan ustedes en las cadenas noticiosas de televisión en Estados Unidos que hay una ausencia en ese debate, y que es el desastre que ha sido la intervención de Estados Unidos en todos estos países que ustedes mencionan, y las encuestas a los ciudadanos de Estados Unidos que crecientemente dicen que eso es un desastre. Y creo que el gobierno de México debería de aprovechar esta parte de la opinión pública norteamericana si quiere comenzar a enfrentar estos embates del republicanismo y del Tea Party. Ahora, sí creo, Leonardo, no sé si es porque te he escuchado muchas veces hablar de la iniciativa Mérida. Creo que la iniciativa Mérida, que además me parece, perdón, pero una vacilada la cantidad de recursos que están dando para un problema del tamaño que es el narcotráfico en México, y siendo que somos los vecinos de Estados Unidos y que ellos tienen grandes intereses en que esta violencia, les da igual la droga, pero que la violencia no se corra a su frontera y empiece a subir en el territorio nacional. Pero nunca he pensado que las cláusulas de la iniciativa Mérida constituyan un peligro, digamos, para México, ni creo que son el primer peldaño para llegar a estas propuestas de Perry. Sí me preocupa, en cambio, cuál es la opinión pública mexicana, tanto de las élites, pero sobre todo en general de la opinión pública, con respecto a una posible ayuda de los Estados Unidos que involucre, ¿sí?, fuerzas policíacas o militares de los Estados Unidos en México. No he visto encuestas al respecto, pero bueno, lo que pasa es que con Estados Unidos nunca se puede estar, no los puedes tener contentos nunca en este tema, y eso lo sabemos de hace mucho tiempo, lo hemos dicho aquí varias veces y lo reiteramos. Si tú te haces de la vista gorda, más o menos como se hacía en tiempos del PRI, con acuerdos o sin acuerdos, simplemente dejar que la droga pase al mercado norteamericano y que ellos se encarguen allá de saber si permiten que eso se distribuya, como permiten en general, o si hacen algo al respecto, porque al final de cuentas la mayor parte del problema lo tienen allá. Repito, aquí el número de adictos en México, de adictos, es muy reducido, son 200,000 en cuanto a drogas que te pueden matar, y otros 300,000 de marihuana, con la cual nunca te mueres. Pero el problema lo tienen allá, en todo caso.
Lo que pasa es que cuando más o menos dices, pues que pase la droga para no generar costos sociales como los que estamos teniendo ahora, Estados Unidos te dice, oye, no estás haciendo nada, tienes que pararlo, tú eres el puente, tienes que hacer algo al respecto, tienes allá los cárteles y te están presionando. Cuando lo haces con la consecuencia que los expertos podían prever, que es el incremento de violencia, oye, tienes mucha violencia, me estás salpicando. Pues claro, porque te hice caso en combatir frontalmente a los narcos en las calles con el ejército. Recordemos que la postura de Estados Unidos es, mi ejército no se mete en la lucha contra el narco, porque se corrompe. Pero sus ejércitos sí se metan. Si se corrompen o no, ya es otro problema, pero que sí se metan. Recordemos que le torcieron el brazo a Fox porque en las propuestas de Vicente Fox, que sí las hizo más claras en temas de narcotráfico de lo que lo hizo Calderón, dijo, voy a sacar al ejército de la lucha del narco. Cuando lo quiso hacer, vino inmediatamente la presión norteamericana, no saques al ejército. La frontera ha sido una de las, desde la segunda mitad del siglo XIX, en particular después del fin de la Guerra Civil Norteamericana y de nuestra Guerra de Reforma, en donde empezaron a generarse tensiones con Estados Unidos por la inseguridad. Y el gobierno norteamericano simplemente hizo que el ejército norteamericano pasara sin pedirnos autorización en persecución de maleantes, indios, etc. Se violó la soberanía mexicana hasta que don Porfirio puso orden en la frontera y cesaron esas intervenciones. La última vez que el ejército norteamericano entró por razones de inseguridad en la frontera, pues es cuando persiguió a Pancho Villa. Vaya que si fue inseguridad, le atacó una población y la respuesta fue la invasión de 1916, encabezada por el general Pershing, que no consiguió encontrar a Villa, pero dejó satisfecha la opinión pública norteamericana, que ya estaba metida en la Primera Guerra Mundial. Si al gobernador Perry le interesa realmente que la frontera deje de ser lo que es ahora, podía empezar por casa. Podía decir, no, antes de mandar tropas a México, voy a poner en orden mi casa, voy a acabar con el narcotráfico dentro, voy a acabar con el consumo, voy a hacer que el aparato del Estado norteamericano realmente entre en acción y corte todo eso. Seguro que si acabara con ese mercado norteamericano, no tendría necesidad de preocuparse por la inseguridad que crea el narcotráfico. Así que antes de mandar las tropas, pues tiene mucho en dónde ocuparse a sus fuerzas no armadas, pero policíacas, dentro de Estados Unidos. Yo creo que fue una respuesta bastante sobre la marcha a una pregunta, pero tienes razón, Leonardo. La gran potencia, el gran imperio, no puede dejar que desde Roma o desde Egipto o desde Babilonia, los imperios, sus fronteras las cuidan mucho. Es su seguridad. Y resulta que para poca fortuna nuestra, estamos en esa frontera y ya se nos fue de control, en parte por ellos. Pero esta frontera sí que es un problema, siempre ha sido un problema potencial desde el momento en que se juntaron las dos poblaciones. Por un tiempo el desierto nos separaba, pero ya no. Ahora, es su seguridad, pero hay muchas maneras, ¿sí? Yo entiendo que sea la seguridad de un país, y en este caso no solamente de un país, del imperio, del país más importante todavía de la orbe. Entonces, hay muchas maneras de proteger esa frontera. Una de ellas, y ahí estoy sospechando, si el señor Perry no está sufriendo, no está padeciendo de las mismas enfermedades de nuestros políticos, que es echarle la culpa al otro. Entonces, no le echan la culpa al consumo, a la permisividad que ha habido en Estados Unidos o a la falta de acciones en contra de la droga como un problema de salud pública, y entonces pues buscan a un culpable. Ese culpable es México. Yo, como tú, creo que fue más bien una declaración, pero una declaración en efecto preocupante, ante la cual además no he visto, no sé qué reportaste tú, Leonardo, esta mañana, pero no he visto unas reacciones
¿sí?, por parte de la clase política mexicana de ningún partido. Pues es que matizó y dijo, bueno, es una propuesta y se haría en acuerdo con México. Yo creo que hay un problema muy serio. El problema no es que él haga un diagnóstico claro de la violencia en la frontera, ni que quiera aportar soluciones. El problema es que ese tema se convierta en un tema de campaña en los Estados Unidos y cada vez lo escuchas más en los medios. Y es una especie de mantra que repiten, hay que mandar militares porque México está ingobernable. Se repite igual que aquí se repite cuando hay problemas externos en la economía, hay que reactivar el mercado interno. Y se repite y se repite y se repite el tema sin que tenga una solución. A mí me preocupa enormemente que se convierta en un tema de campaña porque la secuencia es esta. Primero, México, o sea, las fuerzas de seguridad de México trabajaban al servicio de la DEA hasta que en los 80 se rompe ese modelo. Después intentamos hacerlo por nuestra propia vía y es otro desastre. Después vamos al modelo de decir, oiga, yo no puedo solo, deme dinero, que es la iniciativa Mérida. Y en eso estamos. Con el dinero norteamericano y todas las ganas que tiene el gobierno federal, tampoco ha dado resultado. Yo el siguiente capítulo que veo es, bueno, pues entonces ahora yo lo voy a ayudar. Sí es una cuestión que secuencialmente se puede dar y en el tiempo así se ha dado. Y yo mucho temo que se convierta en un debate de la próxima campaña en Estados Unidos. El dinero no es lo importante de la iniciativa Mérida, son entre 1.400 y 1.600 en varios años, no es eso. Centavitos, es que en la iniciativa Mérida se acepta la intervención, la presencia permanente de los diferentes órganos de seguridad de los Estados Unidos en México, en su oficina allí en el Paseo de la Reforma, que no es la embajada, sino la otra que tienen ahí, y yo supongo que en varias partes, ya se habló de que en alguna zona militar también hay presencia norteamericana. Esa es la parte. La siguiente es fuera máscara, pero pues ya estamos aquí, ¿no? La siguiente sería esa, pero en fin, creo que tenemos que concluir y no se nos vaya, espérenos después de esta pausa, regresamos. Hablando de las capacidades del Estado, yo quisiera poner sobre la mesa el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ha sido noticia por las malas razones en los últimos meses, citaré nada más dos. Hoy Reforma abre 8 columnas diciendo que parte del tráfico de drogas que llegó a España, que fue detectado por la policía española en Barajas, se originaba precisamente desde el aeropuerto de la Ciudad de México con el consentimiento de una empresa privada y de una empresa privada que custodia, en teoría, la seguridad y los policías federales que custodiaban precisamente el área, lo cual te lleva a una especie de coladera impresionante. Hace algunos días tuvimos un problema, ahora al parecer producto de las ratas, es decir, que los roedores se comieron los cables del sistema de alumbrado de las pistas de la Ciudad de México, lo cual es verdaderamente escandaloso, y resulta que las ratas tuvieron la habilidad de comerse el sistema de alimentación y el de apoyo, con lo cual el aeropuerto se quedó muchas horas sin funcionar, lo cual por supuesto llevó a muchísimas personas, empezando por las compañías y los pasajeros, a ver, aquí quién es responsable de del mantenimiento de esta instalación, y podría seguir con muchos otros elementos. Yo digo en términos generales que desde que la humanidad configuró esto que se llama Estado, desde que los sumerios creaban sigurats, esta idea de que el Estado crea grandes instalaciones estratégicas para proyectar poder y decirle a los gobernados, aquí estamos. En los tiempos modernos los aeropuertos son eso, como los sigurats de otro tiempo, o las tumbas que se mandó a hacer en todo Egipto Ramsés II. El Estado mexicano ha sido incapaz de edificar un aeropuerto e incapaz de gestionarlo adecuadamente. Y sigo a nuestro colega Daniel Drache, un canadiense, que dice, lo que mejor refleja la forma en que un país está organizado es su sistema de fronteras y migratorio, y de manera muy clara de cómo opera digamos, un aeropuerto. Creo que el aeropuerto de la Ciudad de México refleja muy bien el drama de este país. Tú trataste eso hoy en tu columna del Universal y señalas que el aeropuerto, y pareciera ser que el Estado, se asemeja más a un bazar árabe que a una institución que proyecte la esencia del Estado mexicano. Difiero contigo porque yo creo que los bazares árabes son muy simpáticos y están llenos de vitalidad y funcionan muy bien. Si tú te sabes meter y sabes cómo regatear, el bazar árabe es una maravilla, lleno de olores, colores, etcétera. No, esto es realmente... También está lleno de olores y colores el aeropuerto. Y colores, pero colores muy grises, colores muy terribles. Esto de que en el sistema
de seguridad lo maneja una empresa privada, o sea, el mercado, la solución del mercado. Y resulta que a esa empresa de seguridad la vigila la Policía Federal, una Policía Federal en la que se ha gastado muchísimo ahora y que se nos dijo, ya, esta es otra cosa. Estos son verdaderamente profesionales. Si no, vean ustedes el programa de televisión que hicimos del equipo y vean nada más qué policía tenemos ahora a la altura en televisión de la mejor del mundo. Pero resulta que la Policía Federal una y otra vez se reforma y termina por ser lo mismo. Parece un círculo vicioso que intentamos romper y no rompemos. ¿Cuál es la respuesta para tener una buena policía? Hay una parte de la respuesta y también me voy a permitir diferir como tú, cínicamente, de el doctor Curcio. Finalmente lo que nos estás hablando es de, pues tenemos ahí un Estado fallido. No me voy a referir a todos los criterios del Estado fallido, pero para que irnos a los aeropuertos, si tenemos un Estado, si tenemos autoridades municipales, delegacionales, etcétera, incapaces siquiera, ¿sí?, de cuidar las banquetas de nuestras ciudades, ¿sí?, se estacionan los coches, los mandan quitar, le da la vuelta el coche y se vuelve a poner ahí en la banqueta. Si ni siquiera es capaz, ¿sí?, de hacer respetar un signo de no estacionarse, ¿cómo va a ser capaz de manejar un aeropuerto que, como bien tú dices, y en eso sí estoy de acuerdo, es nuestra mirada al mundo y la entrada del mundo hacia nuestras fronteras o parte de ese mundo? Yo ya no sé cómo vamos a entrar porque comentábamos en el corte, no puedes entrar por carretera porque es muy inseguro, no puedes entrar por el aeropuerto porque o bien se comieron las ratas a los cables y nos quedamos con un apagón. ¿Por dónde vamos a entrar? ¿A nado, decíamos hace rato? ¿O cómo se va a entrar a este país? Pero es una incapacidad total de todo, de operarlo, de recibir a los pasajeros, de recibir a los migrantes, de tener un sistema de migración que medianamente funcione. Ya hablaban otros colegas de los taxis, de la seguridad, etcétera. Cada uno, y como bien dice Lorenzo, cada vez que intentamos hacerlo también por el lado del mercado, se nos olvida que para que el mercado funcione, aún a los señores que sean pro mercado y anti Estado, para que el mercado funcione, necesita la salvaguarda del Estado en términos de derecho de propiedad, de que no se abuse del ciudadano, porque no digamos que el mercado, nuestro Estado sí abusa del ciudadano, pero nuestros mercados que se abusan del ciudadano. Entonces, en todos los esquemas necesitamos al Estado y creo que sí, en eso sí es un Estado fallido. Pero han hablado de dos problemas que son endémicos de la sociedad mexicana. Desorganización, ¿no? Se refleja muy claramente en lo que dices del aeropuerto, pero lo vemos en todos lados en general. Y corrupción. Decías, Lorenzo, bueno, pues que la Policía Judicial, sí nos han dicho, ya está reformada, es confiable, y volvemos a ver casos en los que policías federales, judiciales federales, incurren en corrupción relacionada con el narcotráfico. En Ciudad Juárez también hace muy poco se detectó federales involucrados en... El problema es cómo puedes aislar a una institución de la corrupción cuando todo lo demás está metido en la corrupción. O sea, ¿de qué o por qué en una institución vas a poder aislar de un fenómeno que es ampliamente compartido por distintas instituciones, grupos, organizaciones de la sociedad, no solamente del Estado mexicano, también privados, sociales, etcétera? Y también por el otro lado, con la gran capacidad económica de los cárteles para corromper, pues ¿cómo haces para efectivamente crear una institución al margen de la corrupción? Ni siquiera el ejército. Vemos muchas veces se dice, el ejército tiene que entrar porque las policías son corruptas. Sí. Recordemos a Gutiérrez Rebollo que decía, cuando le preguntaban, un periodista extranjero, ¿por qué dicen que el ejército mexicano está al margen de la corrupción? Porque nos lo enseñan desde el que tenemos 17 años y somos cadetes, y entonces nosotros metemos un sistema de valores patriótico, y a las 2 semanas ya estaba en la cárcel, el propio Gutiérrez Rebollo. O sea, tampoco es totalmente inmune. No dijo que a la valor corrupción. patriótico. No, pero yo creo que sí hay una cosa elemental, y es que todo Estado, desde los estados más elementales hasta los que tienen cierto nivel de desarrollo, estamos hablando de México, un país que pertenece a la OCDE y presume ser una de las economías, de las 3 economías más poderosas del mundo, tiene capacidad para edificar espacios públicos y controlarlos. Yo me imagino el México de la colonia, tenía la capacidad de tener Palacio Municipal, el Palacio Nacional, el Ayuntamiento y la
catedral. Si los estados no son capaces de defender las instituciones en las cuales se reproducen y proyectan su, digamos, majestuosidad a los gobernados, estamos fritos. Por eso decía, desde el sigurat de los sumerios hasta los aeropuertos modernos, aquí está el Estado. Yo entiendo que no pueda controlar todo, de dónde nos estacionamos, pero si no es capaz de edificar la puerta de entrada a un país y decir, a ver, señores, aquí estoy yo presente y estas son las reglas, yo soy capaz de ordenar el territorio, yo soy capaz de dar una imagen, digamos, grandiosa del país que tengo, yo creo que los gobiernos panistas es ahí donde se han equivocado. La infraestructura habla más de cualquier gobierno que 40,000 discursos. Es decir, si usted no es capaz de edificar orden en la parte que le toca a usted como prioritaria, no le digo que me ponga el país como jardín de flores, le digo que gestione sus instalaciones estratégicas, no lo puede hacer. Estamos hablando de un Estado incapaz, no puede edificar refinerías, no puede gestionar aeropuertos. Eso es mucho más delicado que tener un sistema social armónico. ¿Pero por qué lo va a poder hacer? Si no puede hacerlo menos, ¿cómo va a poder hacerlo más? No, pero a ver. ¿Qué le estás pidiendo? A mí me gustaría mucho que tuvieras razón y que pudiéramos dar esa imagen, pero ¿cómo lo va a poder hacer si no puede hacer las cosas elementales? Perdóname, ¿sí? De la vida cotidiana. No, pero la elemental es tener fronteras y custodiar tu entrada al país. Ese es el primer elemento de la existencia de un Estado. Ahora, decía María Amparo, es que todo está... La corrupción está en todas partes. ¿Cómo le haces para romper ese círculo vicioso? Debe de haber formas porque venimos todos los países latinoamericanos de la misma matriz que es España. Sí hay corrupción, perdón, en España o en Inglaterra, en Estados Unidos, en todos lados. En Chile, estaba yo pensando en Chile. Pero tanto España como Chile, para ya no irnos más lejos, han tenido la capacidad de en algún momento romper el círculo vicioso y tener al menos unos de sus aparatos de Estado libres o más o menos libres. ¿Por qué nosotros no hemos sido capaces de tener uno solo libre? Y de edificar, digamos, una infraestructura mínima que le dé garantía a los ciudadanos de que tienes una presencia del Estado. Yo creo que se empieza por lo alto, no por lo bajo, ¿eh? Así yo ahí sí no estoy de acuerdo, pero no nos los garantizan allí. Me fui al extremo, que son las banquetas, tú te fuiste al otro, que son las instalaciones estratégicas. Y en este inmenso océano que hay en medio de estas dos, que serían la banqueta y la frontera, ¿sí?, tampoco tenemos ahí islas. Yo desde luego no creo que sea genético y creo que los países lo pueden romper. Han ido disminuyendo sus índices de corrupción o aumentando sus índices de buen gobierno. Lo que yo no veo ni en la época del PRI y tampoco en estos 12 años o 11 años que nos vendieron, ¿sí?, que la corrupción era lo primero que se iba a atacar, ahí sí creo que falló la alternancia, y la alternancia está identificada, lo sentimos mucho con el panismo, no han podido hacerlo. Se puede romper el círculo vicioso, se ha roto en algunos países que tienen una tradición parecida a la nuestra, cuando desde el poder, que es cuando tienes todos los instrumentos del Estado, de la aplicación de la ley, estás dispuesto a romper ese círculo vicioso y a partir de ahí empezar a avanzar en el combate contra la corrupción. Aquí no se ha podido porque no se ha tenido la voluntad, porque eso implica que tú renuncies a su vez a la corrupción. O sea, quien va a aplicar de veras una cruzada, tienes que renunciar, y quien ha podido y quien ha estado en la circunstancia de poder empezar a romper el círculo vicioso, no ha renunciado ellos mismos a entrarle a la corrupción. Pero ya estuvieron todos en el poder y ninguno la rompe. Pues por eso. Porque digo, aquí estás hablando tú, Leonardo, a nivel nacional, pero vete a los estados y tampoco. Sí, pero es delicadísimo esto, porque es la expresión del Estado, renunciar, lo que capacidades de gestión, de edificar infraestructura, pero no han podido. Tenemos una pausa, volvemos. Bueno, y la semana pasada ya se aprobó en una comisión, la de puntos constitucionales, lo que se ha manejado desde hace tiempo ya, como se ha presentado desde hace 2 años, como la reforma política. Y ahí lo más destacado es que uno de los puntales de la reforma, que es darnos a los ciudadanos un instrumento de control sobre nuestros representantes, que es la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes en este caso, desde luego no se planteó a nivel ejecutivo, quedó fuera por mayoría de los priistas y de una diputada del PRD que se sumó a esa mayoría, y entonces quedó fuera en el dictamen aprobado por esa comisión. Desde luego faltan pasos por ahí, tiene que regresar al Senado, en fin, pero el hecho es de que hay una mayoría en contra de la reelección legislativa.
que yo insisto, sin esos instrumentos nuestra democracia representativa queda a la mitad. No es casual que desde que surge la democracia representativa está el instrumento de la reelección como un elemento de control de los ciudadanos sobre sus representantes. Pero están también otros aspectos, por ejemplo, lo que ha pasado con el IFE y con el tribunal. Es una nueva arremetida de las televisoras contra el IFE a raíz de un fallo del tribunal en la interpretación de en qué condiciones se pueden hacer debates o no. Eso tiene que ver no con la reforma política recientemente aprobada directamente, pero sí con los ataques que a través del IFE hacen las televisoras a la reforma electoral de 2008 y 2007 y 2008. Bueno, ¿por qué la no reelección de los legisladores? Hubo un tiempo en que sí se podía y luego dejó de poderse, porque coincide con la creación de ese partido fuerte, partido de Estado, y la necesidad de que los legisladores, a la hora de terminar su periodo, pues estén muy blanditos para que las autoridades encima de ellos, ya sean formales o no, pero autoridades, les digan, bueno, ¿tú cómo te portaste? Bueno, te voy a dar oportunidad de que vayas a, seas gobernador o vayas a una presidencia municipal o pases del diputado a senador. Es un instrumento de control. Y por eso el que ya se siente presidente Peña Nieto dice, yo estoy en contra, porque quiere tener ese instrumento de control, quiere tener las orcas caudinas que les hace pasar a todos los legisladores, no por la aprobación de los ciudadanos, sino por la aprobación del de allá arriba, del Señor de los cielos políticos. Y así nos quedamos. Ahora, tampoco creo yo que si los reelegimos se porten muy bien, pero bueno. Pero es un elemento más, no es una varita mágica, y en eso tienes razón, porque los que estamos en favor de la reelección, bueno, algunos de los que estamos en favor de la reelección sí hemos querido decir eso, oigan, no levantemos las expectativas sobre lo que nos va a dar la reelección, porque con eso no se va a acabar ni la falta de profesionalización del Congreso, ni es un instrumento tan maravilloso para poder resolver los problemas de corrupción que tenemos con nuestros diputados, pero a algo servirá, y yo sí soy pro reeleccionista. Ahora, vas a decir que qué burra, yo no había pensado que no quiere el PRI la reelección, porque ni el PRI ni ninguno, porque les quitas un instrumento muy poderoso a las cúpulas partidarias. Pero claro, yo no había pensado en la perspectiva, ahí sí, de regresión, porque buena parte del poder del presidente sobre su partido y sobre el sistema era que él era, no el que palomeaba las listas, sino el que definía las carreras políticas futuras pero esto en manos de el presidente. Yo creo que el hecho, José Antonio, es que a pesar de que esto no se ha terminado, ya se murió por lo pronto, ¿sí? Porque aun cuando se vaya al Pleno, como tiene que ir al Senado, otra vez se va a modificar, entonces ya no nos dio tiempo y ya nos fuimos otros 3 años o hasta que venga la próxima legislatura con lo de la reelección. Me preocupa, sin embargo, mucho lo que metiste ahí el tema también de lo del IFE, porque, bueno, lo de los debates, porque lo que no se quiere aclarar y lo que no han aclarado en los noticieros, en los programas de análisis, etcétera, es que este no es un problema del Instituto Federal y, si me apuran mucho, ni siquiera del tribunal. Yo no estoy de acuerdo con el fallo del tribunal, pero ni siquiera el tribunal. Este es un problema de los partidos políticos cuando hicieron la reforma del 2007, ¿sí?, que decidieron que los tiempos estos de Estado, que no se pueden comprar, y yo estoy de acuerdo con que no se puedan comprar, pero que se tienen que seccionar de la manera que se seccionan. Entonces, no hay, en efecto, espacio para los debates, y eso es un problema real. Estamos diciendo que queremos deliberación, no puede haberla con estos spots. El Instituto Federal dijo que se pueden desarrollar, si un medio quiere, los debates entre precandidatos, que eso no está prohibido. Que lo que está prohibido es lo que ya sabíamos, comprar tiempo en espacios comerciales para propósitos políticos. Eso está prohibido. Yo creo que ha habido una mala interpretación
decisión deliberada de un sector que quiere satanizar esa reforma. Que esa reforma no ha funcionado, creo que es harina de otro costal y también vale la pena un análisis. Los partidos no se hacen cargo de su, digamos, criatura, porque ellos mismos crearon la figura de las precandidaturas, de las precampañas, que teóricamente deberían empezar a mediados de diciembre. Y resulta que si le echas un vistazo a las tres principales fuerzas políticas de este país, todos están en precampaña desde hace un rato. Entonces, cuando llegue a diciembre van a tener candidatos y todo eso es una gran mentira. Las campañas se iban a empezar por abril, si no me falla la memoria. Por tanto, todo está fuera de tiempo y todo está perfectamente mal regulado. Ahí lo ligo con el tema de la reelección inmediata. Si los senadores que aprobaron eso regresaran y dijeran, por lo menos, aquí estoy, vote usted por mí. Oiga, usted es responsable de esa reforma electoral que generó este desastre. No, bueno, es que ese día me equivoqué, pero ahora lo voy a hacer bien. O pienso en los diputados, que durante un año nos han tenido con un IFE acéfalo en 3 de los puntos. Tranquilamente van a decir, bueno, sí, eso lo hice en otra Cámara, pero en esta me voy a portar bien. Yo creo que con la eliminación de la no reelección inmediata, que creo que ya está muerta, porque además ya lo aclaró Peña Nieto, yo no estoy a favor de eso, yo estoy a favor de que haya mayorías. Me pregunto para qué las quiere, porque tienen mayorías en buena parte de los estados, y ahora mismo el PRI y el Verde tienen mayoría, como para cambiar un montón de legislación, empezando por la laboral, pero no les ha dado la gana hacerlo, y ahí sí habría un elemento importante. De todas maneras, creo que esto denota por la división que hay al interior del PRI, no sé si fue un cálculo que los senadores pasan una cosa y pasan otras, y poner el punto sobre la deshonestidad política de la diputada Herrera del PRD, que al momento de la votación se inhibió para que ganara la mayoría. No parece que fue casual eso, y es un acto que dinamitó lo que tampoco es que fuera la gran reforma, pero un avance sí constituye. Pero una cosa, Leonardo, tú estás hablando de ahora de Peña Nieto y que él ya se pronunció con respecto a la no reelección. A mí me parece importante dos cosas. Uno, ¿cuál es la argumentación para oponerse? Porque por primera vez, desde mi punto de vista, la dio. Yo ya había leído artículos de él en favor de la cláusula de gobernabilidad, o al menos de quitar la sobrerepresentación de 8%. Y en contra de la reelección también había escrito. Bueno, pero ahora sí escribió en contra de la reelección, pero ahora dijo claramente el viernes pasado en el informe de gobierno del gobernador de Chihuahua, ¿por qué? Y él habla de los intereses económicos que pueden, digamos, modificar las conductas de capturar a los diputados. Yo me pregunto si eso no ocurre también ahorita, porque yo los veo capturadísimos. Hay telebancada, casino bancada, y todas las o cuando los vemos, la reforma laboral o la del tabaquismo. Es más todos fácil están de capturar. todo el tiempo siendo cabildeados, digamos, ¿sí? O tripulados por los intereses económicos. Pasó con lo de Bimbo, Sabritas, etcétera, en fin, con lo de la ley de salud. Todo el tiempo lo vemos, los milagros. El único interés que está ausente en esos debates es el ciudadano, precisamente porque no tienen que tomar en cuenta para nada los ciudadanos para continuar con su carrera parlamentaria o política. Efectivamente, la reelección no es panacea, pero no es casual, repito, que en todas las democracias representativas desde que nacieron hay ese mecanismo, porque es la representación de ida, cuando yo elijo a mi representante, y la de regreso cuando le pido cuentas de qué hizo y qué votó, o por qué votó lo que votó, que tiene que tomarme en cuenta si es que quiere continuar con una carrera política. Y no es el único instrumento de control ciudadano, el otro es la revocación de mandato, que curiosamente una mayoría priista lo aprobó en Baja California, o sea, a nivel nacional y en otras partes rechazan los priistas la reelección, que es un instrumento de control. Pero la revocación de mandato sí la aprueban en Baja California, y sí es otro instrumento que para casos más graves de abusos y de escándalos puedas tú ni siquiera esperarte a que termine el mandato el diputado o el senador, sino echarlo para abajo, su propio electorado. Porque yo insisto en que mientras no tengamos instrumentos de control ciudadano, aunque no sean panacea, pues hacen lo que quieren, se sirven los sueldos que quieren, 3 veces más que el promedio en América Latina de gastos y de salarios, según lo que ha estudiado Amparo Casar recientemente. Y no tenemos manera de reclamarles nada. Y en esa medida yo me voy otra vez más lejos a decir, mientras no tengamos esos instrumentos, el voto por los partidos, por los legisladores, es al mismo tiempo un visto bueno de que luego hagan todo lo que hacen a gusto. Ciertamente que, perdón, no tenemos cómo controlar, nunca hemos tenido, ¿verdad? Forma de controlar el momento. ¿Qué es lo más que podemos aspirar hasta este momento? A dar nuestro voto por
un partido, porque nunca votamos por un legislador, ni sabemos quiénes son. Por partidos. Votamos porque si es del PAN, del PRI, del PRD, y sepa Dios quién diablos es el que está con su nombre en la casilla. Casi siempre son ilustres desconocidos. Y una vez dado ese voto, caracoles, se nos van de las manos completamente. Podemos, como en este caso, quejarnos, etcétera, pero ellos tienen la total capacidad de ser indiferentes, refractarios, teflones ante cualquier crítica. Estamos muy desarmados con todo, y si aceptamos que funciona la parte del voto, si ya también dudamos de que el voto esté bien contado, como lo mostraste tú a la hora de examinar el 2006, pues entonces estamos bastante mal. Pero Pero incluso con el voto bien contado, luego de regreso ya no hay nada, ya no tenemos nada, quedamos inermes. Que ese es el punto. Aunque sí se cuente bien y haya esa representación fiel, asumamos que eso existe, de todas maneras después se van por su lado. Es que es bien Porque no para mí tenemos el esos mensaje elementos. que está mandando al PRI es terrible. Es el de Iker Casillas. Aquí no pasa nada. No están permitiendo ni siquiera que las reformas mínimas pasen en San Lázaro. Y es un mensaje ominoso. Pero nos tenemos que ir ya. Seguiremos discutiendo desde luego esto más adelante. Buenas noches, los esperamos el próximo lunes.